Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo. Estamos en Noticias con Café a las 8:04. Vamos a darle a esto porque es el último día de la tercera semana de abril. 115 días de la gobernadora de Puerto Rico de haber juramentado. Y lo menos que tiene es un lío que asoma o se parece a choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo con relación a la confirmación de Verónica Ferraioli. Vamos a hablar de los últimos extremos, lo último que ha dicho. A ver si podemos escucharla. En dos instancias, lo que le dijo a los periodistas cuando le preguntaron insistentemente sobre la posición de Tomás Rivera Chats de no apoyar el nombramiento de Verónica Ferraioli, y lo que han dicho algunos senadores del Partido Nuevo Progresista de su partido, que no van a votar por ella y que no tiene los votos. Vamos a escucharla también en una locución que es la que ella traduce en las redes sociales, que es menos agitada. Y yo creo que es importante que hagamos la comparación entre los dos sonidos. Lo que está pasando en China, brevemente, con el fake news que le dicen a Estados Unidos que está emitiendo, diciendo que ellos están negociando los aranceles. No hay negociación posible. Nosotros estamos actuando de buena fe, pero no hay negociación con el gobierno de Estados Unidos sobre nada que tenga que ver con los aranceles. Un videíto bien corto que obviamente no voy a pasar con audio porque es en chino, pero está traducido al inglés y quiero que lo veamos y hablemos, aunque sea brevemente, sobre ese asunto. Definitivamente, hoy nos levantamos con lo que ya sabíamos que había aprobado el negociado de energía. Un aumento a la tarifa. Quiero que sepan que en Atorrey no hay luz. Estamos trabajando hoy con planta. Y así está la mayor parte de Roosevelt. Pero hoy nos levantamos con una buena noticia de parte de Luma, de que como el negociado le aprobó el aumento va ahora y va a ser en mayo, en julio. Pero lo más importante, que diga el subcomité del Comité de Energía, de Reforma Energética de la gobernadora Jennifer González Colón, que está difícil eso de buscar otro privatizador. Vamos a hablar sobre todo eso para terminar esta semana que viene caliente. Gracias a todos los que están por ahí, a Eneida y a Mili Borrero Fraticelli por apoyar nuestro proyecto. Gracias y recuerden, tanto como lo han hecho Eneida
y Mili pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Los saludo a ustedes. Por ahí está Florence Ramos primero. Sandra Infanzón, te estás levantando tempranito, llegaste segunda. Por ahí está Edwin Rivera, Rosa González, Ricardo Núñez, Irisita, Carles Baratá, Lourdes Ríos, Mildred Lozada, Luz Díaz, Rosángela, Heidi Ramírez, Aixes Camilo, Ivette Grajales, Nereida Ramos, Irving Maldonado, José Jiménez, Mick Bernie. Está por ahí Orville Velázquez, Yolanda Charbay, Tito Mou, Titi Murphy, Norma Rivera, Edgar García, Miguel Rivera, Limari, Mirna Serrano, desde la cuarta de country. No, ya está en Ocala. Ah, bueno, estás por acá, estás por la patria. Qué bueno, ojalá. Está por ahí también Nicolasa. Buenos días, la cuarta en la casa. No, ella está en la diáspora que hace patria. Gracias, Mirna, siempre por estar por ahí. Gotay, Chris Sant, buenos días. Fin de semana, al fin es viernes, exactamente. Edgar Gómez, Irving Maldonado, gracias siempre por tu apoyo. No, en Ocala, lo sé. Está bien, pero no importa. Estás haciendo patria y yo agradezco muchísimo que ustedes existan, porque ayer vi unas imágenes de Juan Dalmau que está en un trabajo relacionado con el esfuerzo que él hace en la diáspora. Y voy a aprovechar para comentarlo. Y esa diáspora que él está visitando en este momento está o se da alrededor de las universidades. Estamos hablando de gente joven, pero también de otras generaciones que son sus profesores, etcétera. Hay allí aparentemente un intercambio entre Juan Dalmau, el secretario del Partido Independentista, y esta comunidad sobre lo que está pasando en Puerto Rico y cuáles son las expectativas y cuáles son los proyectos que tiene Juan Dalmau relacionado a lo que aparentemente va a ser nuevamente un candidato a la gobernación. Y yo decía que aquí hay mucha gente, incluido gente que participa de este programa a menudo, que hablan mucho de dónde está Juan Dalmau porque no está en Puerto Rico, o porque no, está en la universidad dando clases, o porque está en las redes sociales, pero no necesariamente está en los lugares en que otros están. Y a mí me gustaría empezar por decir lo siguiente. Lo que hace Juan Dalmau con la diáspora es precisamente hacerlos parte de un proyecto político, en el caso de él, o tratando de atraerlos a su proyecto político porque entiende que esa diáspora es importante para Puerto Rico. Lo que no hace Jennifer González solamente cuando le va a ir a pedir el voto para Trump o en el caso de su candidatura para la comisaría residente para los familiares que viven aquí. Lo que no ha hecho ningún político en Puerto Rico nunca. Y yo voy a aprovechar la cuña para decir que este proyecto hace 14 años, cumplimos 14 años este mes de abril, siempre dijo que le íbamos a hablar a la diáspora porque ustedes son parte de Puerto Rico, porque ustedes hacen trabajo y hacen patria donde quiera que se encuentren y no necesariamente fueron responsables de irse porque estaban tan contentos de irse para otro país y no quedarse en su patria. Cuando hay gente que critica eso para dividir y dividir y dividir, yo les digo, ¿qué es? Que ustedes piensan que lo que pasa con los puertorriqueños en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que se encuentren no es importante. Porque ellos no tienen voz y voto porque no viven en Puerto Rico, porque fíjense que están haciendo exactamente lo mismo que los que critican que la diáspora tenga intenciones y tenga relevancia en la política pública en Puerto Rico, porque son puertorriqueños que se han tenido que ir precisamente por lo malo que está el país. Y yo creo que cuando ustedes vayan a pensar eso que se repite y se repite, o cuando lo vayan a decir, piensen precisamente en que no están cayendo exactamente en lo mismo que critican. Porque las fronteras y las trincheras no son todas iguales. Hay gente que se tiene que quedar en el país y hay gente incluso de ese partido que hacen trabajo alrededor de lo que está pasando en la costa. Hay legisladores que hacen trabajo alrededor de lo que necesita el país, tratan de legislar. Y hay gente dentro de esas colectividades que salen
a la diáspora, a hablar con la diáspora y a decirles lo importante que es que este país tenga un proyecto político de cara al futuro y no lo que ha tenido hasta el momento. Y lo quería decir así porque realmente cuando vi las imágenes y empecé siempre a ver, o realmente empecé a ver lo que la gente dice, que si está en aire acondicionado, que mire, el elitismo del PIB, yo lo he discutido a la saciedad, incluso con gente del PIB. Pero yo creo que no se puede ser tan mezquino, pero sobre todo, hay que tener mucho cuidado con no estar en la división de la división y de la división con la gente que realmente tienen proyectos para el país. Porque yo creo que ahora vamos a discutir los asuntos de energía eléctrica. El único proyecto viable que se discutió, incluso con ingenieros del recinto universitario de Mayagüez, para cambiar lo que tenemos hoy, que nos mantiene sin luz y más cara, Luma Energy, lo discutió la alianza electoral. Ahí está. Pero ellos tienen una transición, o plantearon una transición, que incluía a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esos son los que no quieren ni Jennifer González ni el Partido Popular. Esos son los que no quieren volver, porque mientras tengan gente como Eduardo Batia, que fue el que dijo sin ningún problema que quería salir de Figueroa Jaramillo, mientras los tengan cerca pueden estar seguros que no quieren a nadie de los unionados. Solamente lo estoy lanzando para que cuando vayan a repetir el jingle de otros, de que dónde está fulano porque yo estoy aquí, no. Es que no todo el mundo puede estar en el mismo sitio. Solamente por eso. Cierto, Ireli, no sé de quién habla. Muy cierto, Elo Molina es excelente, pero siempre está criticando a Dalmau y eso y así no se crece. Tiene un problema en eso y siempre lo he señalado. Tiene un problema y tiene que tener mucho cuidado de que el ego no se lo trague. Que tenga cuidado porque hay muchos candidatos del PIB que se lo tragó el ego. Y en eso estamos clarísimos. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando usted le habla al país de que usted tiene un proyecto para el país, es con todo el mundo. ¿O es que en ese proyecto no están los demás? Eso es un problema. Porque eso es lo que hace el PNP y el Partido Popular. Cierto, nosotros estamos pendientes de todo. Me fui por otros motivos, no porque quería. Mis hijos dicen que vivo allá. No sé si hay tapón, el de la 175, pero sé que pasa en la Valdoriotti. Así es. Y yo los respeto por eso y siempre digo, podemos diferir, pero esa conexión y esa pertinencia que tienen y ese sentido de pertinencia que tienen con el país, sé que es así. Y sobre todo que actúan en favor del país todo el tiempo. Es verdad, Sandra Infanzón, gracias Sandra. Edgar Sánchez está por ahí también, alguien más aportó a Bonita Radio, gracias por los que lo hacen, yo creo que ya los dije todos. Bueno, Nicolás, está por ahí Tito Mood también y aportó a Bonita Radio, gracias Tito. Ilka, el hazmerreír del mundo, todos se enteraron de la bajeza, la cafrería y la vulgaridad en el podcast de la que en vano está en Fortaleza y es una vergüenza. Voy a hablar de eso a lo último. Ayer, si no lo han consumido, consúmanlo. Tuve una buena conversación con Brenda Reyes Tomasini, que ustedes saben que es una especialista en esos temas y siempre me gusta traer su opinión sobre los asuntos que tienen que ver con la imagen, la proyección, las comunicaciones de los políticos y de otras personas que están en este mundo. Consúmanlo, fue ayer, pero voy a comentar algo sobre eso que me parece que podemos discutir con ustedes esta mañana. Bueno, vamos a lo que está pasando en el orden de China y los famosos aranceles. Miren, yo vi este video que realmente me parece genial de parte de los funcionarios del gobierno de China. Porque ustedes saben que Donald Trump ha estado diciendo que no pasa nada, que con China ellos están negociando. Y aquí dice Guo Jiakun, el ministro, el spokesperson, perdón, el oficial portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China. Eso es falso. Nosotros no estamos negociando con nadie, las puertas están abiertas. Pero tiene que ser de igual a igual. Tiene que ser recíproco.
Y es una información falsa que estén diciendo que nosotros estamos negociando para que sean menores, etcétera, etcétera. No, nosotros somos un país soberano. Yo creo que eso es importante para decírselo a Donald Trump en un momento en que yo creo que se están empezando a tambalear las políticas de Trump, sobre todo con relación a los aranceles. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y Donald Trump sacó mucho pecho. Él puede hacer todo lo que quiera en ese país porque tiene, en ese país, en Estados Unidos, porque tiene un mandato de ese país. Aunque, como bien dijo Yvonne Cole aquí, fueron 75 millones de personas que persiguen las políticas de Trump, o de personas que incluso no saben cómo va a impactar las políticas de Trump. Pero sabemos lo que pasa con esa democracia, no es una persona, un voto. Puede hacer todas las órdenes ejecutivas que quiera, y hay algunas que están siendo cuestionadas en los tribunales, pero a China no le puede decir como país soberano cómo es que va a hacer sus negocios. No lo puede hacer con Panamá, no lo puede hacer con México. Y eso yo sigo insistiendo que está trayendo una tensión al mundo y que los países están alineándose para defender su soberanía. Y China no va a ser la excepción. El problema que tiene con China, que es el problema que tiene con Canadá, que es el problema que tiene con México, con los países productores de los grandes productos de consumo que consume, valga la redundancia, la ciudadanía estadounidense, es precisamente que allá es donde los hacen y acá los consumen. Y me parece que era importante decir por dónde vienen los tiros con China. Pero vamos a venir a Puerto Rico y a la nota que saca la compañera Gloria Ruiz Pilán, estableciendo que la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Rodríguez Padilla Rodríguez, siempre le cambio los nombres a esta funcionaria. Jessica Padilla Rivera, ni Rodríguez, se agenció un bono de $8,000 como expresidenta a la salida de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, que tuvo quizás la peor demostración operacional en las últimas 2 elecciones en Puerto Rico. Y Jessica Padilla Rivera, como presidenta, después que se fue el expresidente, hoy contratista del gobierno de Puerto Rico, que quería ser juez del apelativo y del Supremo, pero no sé qué pasó con los PNP que no lo nombraron, Francisco Rosado Colomer. Edgar Rodríguez, gracias por tu aportación. Pues, a pesar de todo eso, no solamente cogió los 8,000 ella, le dio 1,000 pesitos a empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, que hoy no sabemos quiénes son, porque la información no está descubierta, pero sobre todo que se hizo a espaldas de los comisionados electorales. Este no es el país de la transparencia, no la transparencia, como me decía ayer en un mensaje la colega Carla Cristina. Este no es el país de ley y orden. Este no es el país de que son mejor gobierno, según Tomás Rivera Chats, cuando llegan a la administración gubernamental. Este es el país del bonche del Partido Nuevo Progresista, que quiere los chavitos para ellos. Y yo lo decía ayer hablando de los maestros de la Escuela Libre de Música. Parte de lo que quieren y de lo que siempre han intentado hacer, y que ahora quizás es mucho más claro, es que esa lucha se dé entre las poblaciones, sobre todo de empleados públicos. Vamos a darle a los nuestros, a los otros no. Y cada vez eso divide más. Y usted tiene unos maestros que se atreven, porque hay algunos PNPs que compraron la estrategia del Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Educación, se atreven a emitir una carta diciendo, no, los académicos queremos ir por la mañana, para que le den a los 6 sinfónicos de la Escuela Libre de Música la posibilidad de trabajar en la escuela y tener un salario súper jugoso en la orquesta sinfónica.
a lo que tienen derecho. Está súper justificado. Lo que no está justificado es que siga habiendo este nivel de división que finalmente termina siendo una división de clase, porque es el poder adquisitivo lo que me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener un trabajo, quiero tener 2, aunque me ganen muchos chavitos en el primero. Y voy a sacrificar que mis compañeros no van a poder tener un segundo trabajo porque el de ellos sí que es malo. Ellos no van a lograr el convenio que yo logré. Pero ese sí que es malo. Y ese es el que yo quiero, sentarme ahí. Y que aquel y aquella no tengan la capacidad de tener un segundo trabajo. Exactamente lo mismo es lo que hace Jessica Padilla Rivera con los empleados PNP. Y a saber con quién más. Porque yo estoy segura que tienen que haber mojado a alguien. Y todo el mundo, mire, se cayó la boca. Ah, porque esos son mis chavitos. Ese es el problema. Yo creo que a eso también tenemos que tener mucha conciencia. Jessica Padilla Rivera, 8,000 pesitos. Yo lo dije el lunes que estaba en la oficina de administración de tribunales porque ya estaba en su gestión de tener salas. Se la dieron en Bayamón. Antes estaba en Arecibo. Ay, la trajeron más para acá, para que esté cerquita de lo que pueda pasar y a ver qué puesto le puede dar su Partido Nuevo Progresista. Vamos a los audios un audio que ayer no pudimos escuchar, pero yo incluyo otro, que ya está en nuestras plataformas, lo pueden escuchar y lo pueden ver allí. Porque me pareció interesante que la gobernadora hiciera una publicación de un audio versus el segundo, que fue una intervención directa con los periodistas. Esta también fue con los periodistas, pero no cuando los periodistas insistieron. Esta estaba más relajada. Yo no creo que estuvo nunca relajada, pero ustedes lo van a escuchar y ustedes lo van a ver. La gobernadora insiste en decir que Verónica Ferraioli no cometió delito. La gobernadora insiste en decir que hay discrimen en contra de Verónica Ferraioli desde la legislatura de Puerto Rico, si es que no la confirman, como ha dicho Tomás Rivera Chats y otros como Juan Oscar Morales, portavoz, que no tiene los votos para ser confirmada como secretaria del Departamento de Estado. Nosotros decíamos ayer entre Brenda y yo que uno de los problemas que tenía la confirmación de Verónica Ferraioli es todo lo que ha hecho además de no radicar planilla, no radicar prórroga o radicar la prórroga pero no cumplirla, de sentarse a hacer sus planillas el día 17 en medio del apagón general y recibir o en vías de recibir un reintegro de $26,000. Porque además de eso, lo problemático de Verónica Ferraioli es su ejecución. Yo la recuerdo cuando fue precisamente miembro del comité de transición. Y Verónica Ferraioli tenía problemas incluso para articular una oración completa, con contundencia, con, digamos, lógica. Pero eso puede suponer nervios. A mí me parece que más era una interferencia lingüística porque Verónica Ferraioli parece ser de la clase de personas y profesionales que trabajan en inglés y toda su vida lo han hecho en inglés. Y fue muy mala la representación que hizo en aquella conferencia de prensa el miércoles 16, cuando el gobierno de Puerto Rico tenía que atender a los periodistas porque había un apagón general. Y le dijo a los periodistas que todo estaba bien, que había diésel, que todo estaba piches and cream, mientras una señora en Cabo Rojo estaba pidiéndole a Econo que la dejara instalar su equipo de ayuda respiratoria porque no tenía luz en su casa. Y eso se acumula y explota cuando definitivamente en la Cámara de Representantes sale a relucir que ella no radicaba planilla. Tenía 3 planillas, Ella le dijo a la Cámara que eran 2. Después en el Senado se descubre que son 3.
Todo eso, y la gobernadora dice que no hay ningún problema porque ella nunca tuvo la intención criminal. Eso me lleva a decir, antes de escuchar los audios, que la gobernadora y Ángel Pantoja Rodríguez son de un pájaro las dos garras. Sencillamente hicieron un libreto, se lo creyeron y ahí está. Porque eso fue exactamente lo que empezó a decir Ángel Pantoja Rodríguez, el secretario de Hacienda, en la comisión total, con el problema de que todas las intervenciones de aquellos que quieren cuestionar el hecho de que la candidata, la designada al Departamento de Estado, no radicara planillas en 3 ocasiones, ni cumpliera con la prórroga, lo llevaron a establecer, incumplió, pero nunca quiso hablar de la intención criminal. ¿Por qué? Porque él dice que no tiene los elementos de juicio. A pesar de que se le confrontó con la intención de una persona de no radicar en el 21, en el 22 y volverlo a hacer en el 23, y todo lo que tiene que ver con las prórrogas. Así es que la gobernadora actuó definitivamente de la mano de un libreto que construyeron en el Ejecutivo. Pero es peor, la gobernadora le echó la culpa a quien le echa la culpa y le adjudica responsabilidad, Verónica Ferrajoli, a su CPA, George Zambrana. Y George Zambrana, aparentemente, porque a esa carta nunca hemos tenido acceso, le dio una versión distinta al Senado de Puerto Rico. Le dijo, eso no es tan así. Y traigo la foto porque todo el mundo habla de George Zambrana, al que aprovecho para decirle, si me está escuchando, me puede llamar, puede enviarme un correo electrónico carmenenit@bonitasradio.net o me envía la carta, pero sobre todo, si quiere hablar conmigo, podemos hablar incluso off the record. Porque tanto hablar de George Zambrana, que es el único culpable de los problemas y de las angustias y del daño que supuestamente dice Verónica Ferrajoli que le ha hecho esa actitud culposa de George Zambrana, pues hay que traerlo, hay que hablar con él y que él se defienda, o por lo menos de su versión. Insiste la gobernadora en que Verónica Ferrajoli tiene que ser la secretaria de Estado. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo en principio, que fue todo aquello que escucharon ayer por detrás. Pero voy a dar el segundo video y vamos a hacer el análisis de esos dos videos. Uno primero, back to back, como decimos en comunicaciones. Vamos a hacer primero el que ustedes escucharon ayer a pesar de... y el segundo rápido para entonces volver al análisis. Y me dan unos segundos porque los tengo que eliminar porque ustedes saben que si no, vuelven. Vamos a escuchar. Nada. ¿Cuál es la vara entonces para un funcionario electo y una vara distinta para los funcionarios de gobierno? Así que yo creo que aquí, si es que hay algo personal con la licenciada Ferrajoli, que voten. Yo no tengo problema con eso. Pero yo no lo sé si lo tienen. Pero yo no creo que yo deba retirar una funcionaria porque simplemente a alguien no le gusta el nombre de la licenciada. Lo que debe ocurrir ahora es que debe haber una votación y el pueblo debe saber quién vota como cuál y que se sepa. Yo no voy a retirar el nombramiento. Mira, la realidad es que aquí una persona que estuvo más de 5 horas en el Senado, varias horas en la Cámara, que depende de un CPA, yo creo que ¿cuántas horas más queremos explicar esto? Yo creo que esto quedó meridianamente claro. Aquí, evidentemente, yo creo que no se deben buscar excusas. Si no se quiere la nominada, como también pasa con la secretaria de Justicia, Janet Parra, si quieren buscar excusas para colgarlo, háganlo con los votos. Pero no busquemos excusas de que si entregó la niña tarde o no la entregó. Yo creo que cada cual tiene derecho a emitir su voto y yo respeto el voto de los senadores, como también espero que respeten mi prerrogativa como gobernadora de hacer la nominación de las personas que entiendo que pueden hacer el trabajo. La licenciada Verónica Ferrajoli está haciendo un buen trabajo como secretaria de Estado.
dirigió la política pública que hoy estamos defendiendo, fue la que hizo la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista, hizo el trabajo. Cuando yo nominé a la secretaria, que fue el 30 de diciembre, si mal no recuerdo, todas sus cosas, ¿verdad?, estaban al día. Y ahora pues parece que algunos quieren decir que es un delito pedir prórroga o es un delito erradicar tarde una planilla. Pues no lo es, la realidad es que no lo es. Y tratar de decirle a los puertorriqueños que piden prórroga o a los puertorriqueños que entregan tarde su planilla que están cometiendo delitos es incorrecto. Aquí tenemos una funcionaria que cumplió, que delegó en un profesional público autorizado, un contable, a quien le pagó el que llenara sus planillas, y que ella evaluará si le radicará cargos éticos, ¿verdad? Pero entonces la persona cumple con sus obligaciones aun cuando el funcionario a cargo no lo hace, paga con recargos, y aquí queremos ver como que hay delincuencia. No la hay. La persona pagó su planilla. Fíjense que la gobernadora, y díganme si no se escucha, por favor, porque saqué los audios totalmente, los tengo que sacar totalmente, porque si no, no sé por qué la gobernadora le da con hablar detrás de mí. Pero bueno, fíjense cómo la gobernadora, hablando con los periodistas cuando son insistentes, se descontrola. Y dice incluso que el problema es que hay una doble vara entre los funcionarios electos y los funcionarios de gabinete. Pues hay un problema aquí, gobernadora. Yo no sé a qué usted se refería. Si usted se refería a Mariana Nogales Molinelli, quedó súper claro que lo que hizo el Partido Nuevo Progresista por orden, instrucción y estrategia de Tomás Rivera Schatz con Mariana Nogales era tratar de establecer que no radicaban planillas o que le mentían al Departamento de Hacienda, y resultó ser falso. Vamos a empezar por ahí. Si seguimos hablando de algún funcionario electo, lo que ha sido antes una crítica y ha sido súper claro, y yo no recuerdo en la historia de Puerto Rico que haya habido otro caso, más allá de uno que hubo en el 2014, que usted se opuso a que esa persona fuera el candidato de Alejandro García Padilla a la superintendencia de la policía, porque había mentido precisamente diciendo que radicó como soltero a pesar de que estaba casado. Pero ese no es el caso de Mariana Nogales, así que no sé a qué oficial electo se refiere. De hecho, no es un oficial ejecutivo, tal y como usted está viendo que hay un reparo en torno a lo que pasa con la funcionaria que usted escoge para ser secretaria del Departamento de Estado. Así es que no sé a qué se refería. Pone también a la gobernadora en ese careo con los periodistas a tratar de establecer que no cometió delito Verónica Ferraioli. El discurso, el libreto que llevó desde la Fortaleza hasta el Departamento de Hacienda y al Capitolio, Ángel Pantoja Rodríguez, el secretario de Hacienda. Pero cuando se complica es cuando la gobernadora dice que hay doble vara. Pero gobernadora, ¿doble vara de qué? Pero si precisamente lo que se está imputando es que hay doble vara. Porque cuando la persona que no es designada a ningún puesto en el gobierno de Puerto Rico, pero tiene la responsabilidad, como cualquier ciudadano que vive en este país, de erradicar planillas, porque el delito, según la ley y el reglamento del Departamento de Hacienda, es no radicar. Cuando esa persona no radica, Hacienda, no pasan 24 horas en que te está tocando a la puerta. Y eso no pasó con Verónica Ferraioli. No pasó un año, no pasó en el segundo, ni pasó en el tercero. Cuando usted habla de discriminatorio, de que hay doble vara, que está estableciendo que hay un discrimen contra Verónica Ferraioli, honestamente, gobernadora, traiga la evidencia de que es discriminatorio. Diga con qué la está comparando. Porque es que no hay nada en la discusión pública que nos diga
por esto. Por esto es que Verónica es diferente. No, todo lo contrario. Es que lo que pasó con Verónica Ferraioli no le pasa al director de escuela, que radicó como tiene que radicar todos los años como parte de la sociedad de bienes gananciales, él y su esposa, o ella y su esposa, o su esposa y su esposa. Y finalmente, gobernadora, tuvieron que pagar. Y no pasó como a Verónica Ferraioli, que a pesar de que tiene 12 millones de dólares en activo, que se ganó el año pasado a la sociedad de bienes $879,000, le devuelven 26,000. Yo quisiera que me dieran ese mismo contable. ¿Dónde está? Perdón. Problemático. Problemático nuevamente, gobernadora. La responsabilidad. Pregúntele a su designada. De erradicar no es del contable, es de la persona, es del contribuyente. Vamos entonces al segundo audio. Segundo video. La gobernadora cuelga ese video. ¿Por qué? Porque en ese video es que está el libreto de la gobernadora de establecer que hay una gente allá afuera que los tratan igual que a Verónica Ferraioli porque radican tarde y no cumplen con las prórrogas. Gobernadora, yo le voy a poner dos ejemplos de cuando usted fue comisionada residente y era secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pareja Licea. Hicieron conferencias de prensa de autobombo para distraer la atención. Tengo que decir que ellos cayeron en algún jueguito entre la maripilización definitivamente del gobierno de Puerto Rico, porque trataban de hacer todo lo posible por hablar de las tenis de Paquito, por hablar de lo bueno que era ese muchacho, que era tan brillante, que tenía Hacienda al día. Ya sabemos lo que pasó con ese discurso, no era cierto. Pero cuando ellos querían distraían con contenidos relacionados a la agencia que estaban regentando. Y en este caso, hicieron dos conferencias de prensa. Una con el famoso inversionista cripto que le debía 2 millones de pesos a Hacienda porque no radicaba o tenía unas ganancias a través de productos digitales que no informaba. Hicieron una super conferencia de prensa para hablar sobre ese caso. Usted era la comisionada residente en Washington. Hicieron otra del dueño de un dealer de autos que tenía, olvídese, eso eran, miren, lo menos que había ahí eran guaguas Mercedes. Hicieron un display frente al Departamento de Hacienda con los carros que se estaban quedando de esa gente, porque tampoco radicaban planilla. ¿Y sabe dónde estuvieron? En el Departamento de Justicia, porque Domingo Emanueli también se prestó para hacer el chouchito. Esos dos casos, gobernadora, pueden ser bastante similares. ¿Sabe por qué? Porque ganaban muchísimo dinero. Digo, Verónica Ferraioli tiene mucho más, 12 millones en activos, entre joyas, propiedades, obras de arte, bonos, inversiones. Claro, tiene mucho más, pero ese muchacho también tenía como 3 o 4 millones de pesos, supuestamente. ¿Y sabe qué pasó, gobernadora? A ese muchacho no lo dejaron enmendar las planillas. No lo dejaron, lo llevaron directo al Departamento de Justicia. Porque no todos los seres humanos son iguales, pero hay unos más igualitos que otros. Y esa es Verónica Ferraioli. Así que de que usted habla, de que están tratando de decir que aquel de a pie, tratando de ser desde el término populista, establecer la analogía con Verónica Ferraioli, pues, ¿dónde está, gobernadora? Porque no se puede decir, porque estos dos casos que la prensa fue y retrató y entrevistó como hicieron los medios tradicionales siempre con Francisco Pareja Licea y Domingo Emanueli, cuando hacían esos chouchitos, los retrataron y aquí siempre lo dijimos. Esos casos finalmente no llegaron a término. ¿Sabe por qué? Porque era un show. Porque era un espectáculo. El espectáculo que usted hace al revés. Usted hace un espectáculo para tratar de asimilarlo, no de asemejarlo, no. Porque es que no tiene comparación lo que está pasando con Verónica Ferraioli.
Y lo peor, usted trata de distraer, y ahora sí voy a entrar en el asunto del podcast vulgar que publicó el mismo día en que Verónica Ferraioli estaba tratando de defenderse de lo indefendible. Mire, hubiera sido más fácil, gobernadora, hacer una conferencia de prensa. Aquí no tiene que haber una comisión total, una conferencia de prensa. Esto fue lo que yo hice. Y en efecto, no es posible que si se lo pedimos a fulano, a fulana, que no pueden ser funcionarios públicos, que no pueden acceder a ayudas, porque no radicaron nunca planillas, yo me agencie un salario de $200,000 como secretaria de Estado y la administradora del Distrito de Convenciones, sencillamente porque me llamo Verónica Ferraioli y soy bien amiga de la gobernadora. No es posible. No es posible. Y yo creo que eso es lo que está planteado aquí. ¿Y qué pasa con el podcast? Gobernadora, yo creo que usted ya está arrepentida, como me dijo una amiga anoche, de la difusión de ese podcast en el momento en que lo hizo. Si hay una mayor distracción desde el gobierno de Puerto Rico, fue lo que se hizo cuando el pasado miércoles había una comisión total para entrar en la confirmación de la persona que la va a sustituir a usted, si le pasa algo o si se va de vacaciones, como pasó en la semana del apagón, en el santo apagón, porque fue en Semana Santa. Pero si la distracción fue terrible desde el concepto mismo de utilizar un podcast para en ese momento traer información personal, lo más terrible fue la vulgaridad con la que se expresó usted y su esposo, José Jovín Vargas. La vulgaridad, el doble sentido. Usted no se distanció en ese podcast, y usted es la gobernadora de Puerto Rico, de lo que tanto hemos criticado desde la expresión pública, que se hace mujeres y hombres cuando se utiliza la vida personal para traerla como si fuera la conversación en el balcón de la casa entre dos personas que tienen todo el derecho del mundo de hablar de su intimidad. El problema es que Yuya y Yuyo no son los gobernadores ni la gobernadora de Puerto Rico. Usted sí es la gobernadora de Puerto Rico. Y usted nos ha empujado a José Jovín Vargas por ojo, boca y nariz en cualquier expresión, en cualquier incluso propiedad del gobierno de Puerto Rico y patrimonio de este pueblo, para tratar de empujar la idea de que usted tiene un matrimonio feliz. Finalmente, gobernadora, eso le interesa a usted. Al pueblo de Puerto Rico le interesa que usted bregue con el issue de la energía eléctrica. De que hoy la gente a las 6:30 de la mañana sintiera que se fue la luz otra vez en San Juan. Lo que le interesa es saber si finalmente va a haber algún reparo del gobierno de Puerto Rico, que la violencia en el nivel en que está cobra la vida de gente. No me importa que estén en el mundo del narcotráfico, son personas, tienen familia, a cualquier hora del día. Y el último fue el pasado miércoles en Santurce. A la gente lo que le importa es que cuando llegue a su casa, después de un largo día de trabajo, tenga la capacidad de poder hacer las asignaciones con los niños y las niñas, porque tienen servicio de energía eléctrica. No tener que estar pensando que van a tener que buscar algo de comida para la cual no tienen dinero porque el dinero no les da. Y tampoco hay energía eléctrica. Y cuando llega la tarifa y la factura de energía eléctrica, es el doble de lo que pagaron el mes pasado. Eso es lo que le importa a la gente. Eso es lo que debería ser un podcast de una gobernadora. Porque el problema es que usted se está llevando enredado la institución. Y nosotros decíamos ayer, y yo le planteaba a Brenda, que en efecto a usted le rindió frutos la manipulación de su campaña. Usted sintió que no solamente los PNP del corazón del rollo le dieron su voto. Hay en esa manipulación un elemento adicional, que fue el miedo y el cuco que metieron con el asunto del comunismo, etcétera, etcétera. Y le rindió
un 7% más porque hay populares y los famosos de Proyecto Dignidad que votaron por el Partido Nuevo Progresista y votaron por usted. Pero no empuje mucho el carrito, gobernadora. Si yo estuviera cerca, y tengo alguna gente que me escuchan, a pesar de que no me consiguen entrevistas ni tengo acceso a nada, porque ustedes bloquearon los accesos a los periodistas que tenemos algo que decir y a los periodistas que tenemos preguntas puntuales que son las que el país se plantea. Aquí no hay un editor ni una editora que me venga a censurar, porque yo sé que hay compañeros de medios tradicionales que hacen las preguntas, pero después llegan a la redacción y se las censuran. Y le censuran las historias. Pero aquí no. Aquí nosotros tratamos de ser fieles y traemos y hacemos entrevistas en vivo y preguntamos lo que querramos. Si no me lo quieren contestar, perfecto. Pero decíamos que en ese esfuerzo, seguir insistiendo en que lo más importante para distraer es su vida personal y traer a sus hijos, a su hijo y a su hija, y traer a su madre y hacerse selfie con la gente cada vez que va a una actividad. Yo le diría, gobernadora, que tiene que repensar y es posible que esté a tiempo, porque seguir empujando ese carrito por ahí se puede ir por el barranco. Yo creo que una de las preocupaciones que tiene la gente del Partido Nuevo Progresista es precisamente lo rápido que este gobierno se desinfló. Lo rápido que usted le prometió al país que iba a salir de la privatizadora Luma Energy. Y lo que dicen hoy los propios miembros del subcomité que usted nombró el pasado lunes. Realmente, la semana pasada, lo discutimos el lunes. Dicen que es bien cuesta arriba. Así que seguir hablando o tratando de distraer la atención en asuntos que nada tienen que ver, pero peor, seguir manipulando el esfuerzo gubernamental cuando la gente no tenga capacidad para moverse, los mismos miembros del Partido Nuevo Progresista le van a decir se te fue la mano. Porque usted puede hacer esto en Alemania y el impacto es posible que no lo sienta inmediatamente. En Puerto Rico no, gobernadora, mire que nos han dicho que es malo ser pequeño. Este país ha demostrado que pequeño y todo tiene todas las capacidades de salir adelante. Pero con gobiernos que sigan realmente un proyecto que tenga futuro. No con gobiernos que nos vengan a meter por ojo, boca y nariz lo que hacen con el marido. A mí no me interesa la vida personal suya, ni a la gente de este país, a nadie le interesa y no le debe interesar. Lo que le interesa es lo que pasa todos los días. Y ahí es donde yo creo que están picando fuera el hoyo. Yo he escuchado a miembros de su partido que hacen expresiones y que tienen incluso ahora podcasts como Leo Díaz, insistiendo en que son de La Palma, en que son PNP. Y gritan muchísimo. Una de las cosas que yo no puedo entender por qué tienen que ser tan violentos en el discurso. Bien contradictorio a las cosas que dicen para tratar de influenciar. Insistir en que hay que seguir votando por La Palma, y yo estoy segura que Leo Díaz votó por La Palma, sencillamente porque van a traer la estadidad cuando sabemos que eso no es cierto. Pero criticar fuertemente lo que usted está haciendo. Porque es precisamente lo que puede sacar la institucionalidad de ese partido que yo creo que la sacó hace mucho tiempo. Yo creo que la gente que procura la estadidad y que han trabajado por la estadidad, que insisten en votar por ese partido, lo hacen exclusivamente porque son ciegos, sordos y mudos cuando llegan a la caseta electoral. Porque definitivamente lo que propone ese partido y ha propuesto su liderato, sobre todo usted en 3 administraciones, siendo comisionada residente y antes presidenta de la Cámara, ha sido todo lo contrario. Es matar la institucionalidad. Y
me parece que ahí está el comentario de ese podcast. Y vuelvo y repito, estoy de acuerdo con mi amiga. Yo creo que ya usted está arrepentida de haber hecho eso. Si fue Carlitos Bermúdez, si fue la misma gente que viven allí ahora, que añaden a Yoranda Rosalí en el cuerpo de comunicaciones, que hace tiempo viene trabajando para el PNP, pero ahora con mucha más fuerza, la vimos en la Comisión Total, por lo menos en video, que llegó con Verónica Ferrayoli. Esto no es una revista de farándula. El gobierno de Puerto Rico y la institucionalidad de la gobernación es otra cosa. Y desde ahí creo que es que se tiene que trabajar. Dicho eso, vamos al último tema que quiero traer porque me parece bien pertinente en el momento en que estamos con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, y el aumento a la tarifa. Pero es también lo que dijo en una historia del compañero Manuel Guillama, los miembros o algunos de los miembros del subcomité del Comité de Reforma Energética, que son los que la gobernadora nombró para supuestamente buscar un privatizador. Lo hace en el medio de el apagón para tratar de paliar aquello que ya era una crisis en sí misma, que tiene que ver con el apagón santo y lo que la gente comenzó a decir. Tú dijiste que ibas a sacar a Luma y ahora no es posible porque hay mucha burocracia de por medio. Y yo siempre recuerdo que en la conferencia de prensa, porque de las conferencias de prensa que asistí en la campaña, asistí a esa conferencia de prensa porque el tema lo ameritaba. Cuando la Alianza Electoral trajo el proyecto para sacar a Luma. No recuerdo qué nombre le pusieron, pero una de las cosas que yo le cuestioné a uno de los ingenieros que trabajó esa plataforma, que estaba allí, obviamente estaban los políticos, pero también estaban los que trabajaron la plataforma, incluso el licenciado Emanueli, que ustedes saben que ha sido un abogado que ha estado defendiendo a sindicatos y a otras organizaciones de cara a la deuda pública. Yo les cuestionaba en ese proyecto que ellos hablaban de una transición porque sabían que el contrato de Luma iba a tener que llevar un proceso de transición para poder cancelarlo. Nunca le dijeron, como la gobernadora dijo en la convención del PNP, Luma se va. No. Es que aquí hay que hacer un proyecto de transición para ese contrato poder anularlo o retirarlo, cancelarlo, y entonces entrar con esta transición que la iban a hacer alrededor de un comité con todos esos elementos presentes, incluidos los unionados que estaban fuera de la fórmula de la privatización del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Y mi pregunta fue, oiga, ¿y eso es posible? Traer a esos elementos, y siempre recuerdo, y si no lo adjudico mal, entre los dos ingenieros que estaban allí, el ingeniero García me dijo, es que definitivamente aquí tienen que haber elementos de todo tipo. Pueden haber privados. Hay muchos ingenieros que están en la práctica privada que deberían estar en este esfuerzo. Y están los unionados que están ahí. Pero aquí tiene que estar representado todo el mundo para hacer un buen proyecto entre energías fósiles, porque tiene que haber una transición, y las renovables. Pero la gobernadora dijo que no, que ella lo iba a hacer, pero ya. ¿Qué dicen ahora los miembros del subcomité? Bueno, lo que pasa es que nosotros no tenemos necesariamente pues toda la capacidad, porque nosotros somos de este ente comité que solamente vamos a buscar y vamos a hacer una terna. Y bueno, pero ¿saben qué? El problema es, ese es Rojo hablando, ese es el amigo y donante de la gobernadora, diciendo exactamente, bueno, lo que pasa es que está tan malita la infraestructura que no necesariamente hay gente que quiera venir a hacer ese trabajo.
yo los escucho, yo los leo y yo digo, ah, verdad. Ok, vamos a empezar por ahí. Lo que pasa es que lo que sí dice Sergio Marzuach y Torres Placa, el que era el representante del interés público ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, es la realidad con la que se encontraron y la que proyectaron los que hicieron el proyecto y la plataforma energética de la Alianza Electoral. La realidad está ahí. Hay mucha gente que se fue de Puerto Rico, de esos que eran los especialistas que estaban en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues nosotros tenemos que echar mano de otra gente que está en el país, está disponible. Y es posible que estén en el sector privado. O sea, esto no puede ser, va a ser exclusivamente de ex empleados de la autoridad. No, porque es posible que no estén disponibles. Pero de que tiene que ser un proyecto público, tiene que ser un proyecto público. Eso es sine qua non. ¿Por qué? Precisamente por lo que dice Rojo. Porque como ese sistema está tan deteriorado, gracias a lo que hicieron Luis Fortuño y compañía, incluida la gobernadora cuando era presidenta de la Cámara, pues no hay quien venga a decir, yo soy bien bueno con el pueblo de Puerto Rico, yo voy a poner todos estos millones, que no importa que yo pierda. No, así no es que trabaja el capital. El capital quiere ganar siempre y más. Por eso es que Luma cada vez dice que está pelado y necesita que le den 112 millones de dólares. Y la chequera del pueblo está disponible porque la firma la Junta de Control Fiscal y la gobernadora, el gobierno de facto. Pues Rojo está diciendo, está fuerte. Pero hay un elemento que también me parece súper importante en esta discusión y lo trae Sergio Marzuach y Torres Placa. Por un lado, que Sergio Marzuach dice, me levanta bandera, que un ente privado, independiente, como ese subcomité del comité, sean los que vayan a traer o le vayan a decir a la gobernadora, estos son los que tienen capacidad. Pero si la ley establece cuál es el mecanismo para la privatización, la ley establece qué es lo que tiene que hacer. Porque ustedes creen que Domingo, si me coge, Rolando Emanueli y los que hicieron el proyecto de la Alianza Electoral dijeron, no, la ley dice esto, nosotros tenemos que hacerlo a base de la ley, porque son gente de ley y orden. No son como estos que quieren hacer las cosas a la trágala, como les dé la gana. Vamos a eliminar todas las leyes, lo vamos a hacer como nos dé la gana. Por eso es que la gobernadora, cuando trae estos inventos del subcomité del comité, ese es el primer cuestionamiento, pero gobernadora, si hay una ley, hay 2 leyes de privatización que se establece cuáles son los mecanismos. Pero lo peor de todo, a Luma no le han dicho que se va. Y Luma tiene una relación contractual con el gobierno de Puerto Rico. Lo primero que hay que hacer según esas leyes es decirle al operador privatizador, ¿sabes qué? Violaste el contrato, te voy a cancelar. Y empieza a correr el término. Y ustedes escucharon cuando el zar de energía, Josué Colón, dijo algo así como, no, para este año, nosotros vamos a hablar de cuál va a ser el sustituto de Luma para este año. Que tiene un problema, a menos que Josué Colón y Mary Zapata, que yo estoy segura que saben que el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica es que el privatizador no sabe nada de cómo manejar este sistema, no le digan al gobernador, aquí tiene que haber un híbrido, como decía la Alianza Electoral. Aquí tiene que pasar que haya un proyecto que devuelva a la Autoridad de Energía Eléctrica a manos del pueblo de Puerto Rico, porque la infraestructura es nuestra, y que provea la inteligencia y el conocimiento y la especialidad de los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están por ahí, quedan poquitos, gobernadora. Se han tenido que ir del país gracias a que le quitamos el trabajo. Para que puedan decir, de esta manera es que se corre. Y de esta manera podemos hacerlo con esos ingenieros que están en el país, que no se han ido, que es posible que estén en el orden privado, que puedan atender lo que es esta crisis. Para eso hay que tener voluntad política. Como decía precisamente el ingeniero García en esa conferencia de prensa. Y es lo que no tiene el gobierno de Jennifer González. Porque para eso hay que aceptar que le vendieron el alma al diablo. Que quisieron destruir a la Unión y le destruyeron
la Autoridad de Energía Eléctrica al pueblo de Puerto Rico. Y todos ellos, miren, ojalá se sienten algún día y hagan la lista y le pongan las lápidas. Eso tiene que incluirse en las lápidas de cada uno, incluidos populares y del PNP. Ahí está. Ustedes quisieron privatizar, le vendieron a través de medios de comunicación a la gente que iban a escoger entre 3 y 4 y 5 y eran mentiras. Pero lo último importante que hay en esta discusión entre Rojo y las otras entrevistas que hizo el compañero Torres Placa y Mark el que venga a trabajar un proyecto de privatización